Buena tarde. Agradecemos a todos los presentes la participación. Bienvenidos a esta cuarta sesión del programa experto Unimagdalena en Casa. En nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el Programa de Derecho y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, reciban un cordial saludo de bienvenida a todos los presentes que se han dado cita en esta charla virtual denominada Criterios de Priorización para acceso a la reparación contenida en la Ley 1448 del año 2011, realizada en el marco de las actividades del Plan de Formación Continua. Enviamos un saludo al señor rector, doctor Pablo Vera Salazar, al vicerrector de Extensión y Proyección Social, doctor John Taborda Giraldo, al director de Programa de Derecho, abogado magíster Cristian Rodríguez. Gracias por permitir este acercamiento a través de la virtualidad. Invitamos a los espectadores a manifestar sus inquietudes a través del chat. Al término de las intervenciones de las expertas invitadas, se estarán resolviendo todas las inquietudes. En este espacio académico, denominado Criterios de Priorización para el Acceso a la Reparación contenida en la Ley 1448 del año 2011, nos acompaña en calidad de invitada la doctora Melina Quintero Santos, abogada especialista en Derecho Administrativo y candidata a magíster en Derecho, estudiante de cursos válidos para el doctorado de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con 7 años de experiencia docente. Se ha desempeñado como oficial mayor del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta. Abogada asesora de la Notaría Segunda de Santa Marta. Abogada del Grupo Territorial Santa Marta de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN. Estuvo como coordinadora local de la opción legal para la atención a las víctimas del Departamento del Magdalena. Actualmente es docente del área de Derechos Humanos y el programa de Derecho de la Universidad del Magdalena. Es investigadora y defensora de derechos humanos en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la institución. En este espacio contará con la moderación de la abogada Vianis Robles, graduada en Unimagdalena, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Actualmente cursa el último año de maestría en promoción y protección de los derechos humanos. Cuenta con experiencia como docente universitaria en empresas privadas en litigio penal militar y justicia especial para la paz. A continuación, tiene el uso de la palabra nuestra invitada, la abogada especialista, la doctora Melina Quintero Santos, quien disertará para todas las personas que se han conectado acerca del tema que nos ha convocado en la tarde de hoy. Criterios de priorización para el acceso de la reparación contenida en la Ley 1448 del año 2011. Muchísimas gracias. Bienvenida, doctora. Bienvenidos todos. Buenas tardes a todos los que se encuentran viéndonos a través de las redes. Como lo expuso Sandra, mi nombre es Melina Quintero. Antes de empezar a hablar sobre el tema, voy a agradecerles al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena, al vicerrector John Taborda, a nuestro director de programa, el doctor Cristian Rodríguez. Y en la tarde de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que es la Ley 1448 del 2011, los aspectos generales, pero también aquellas reparaciones administrativas que son de interés para las víctimas, pues se consideran en una suma de dinero establecidas en el decreto 1085 del 2014. Escogimos este tema para conversarlo porque dentro de nuestros usuarios en consultorio jurídico encontramos que uno de los principales obstáculos o una de las principales preocupaciones de las víctimas para lograr digamos que la superación de su estado de vulnerabilidad es el acceso a esa reparación administrativa establecida en la Ley 1448 del 2011 como una forma de reparación a la víctima.
Ahora bien, la ley 1448 del 2011 indica que las víctimas son todas aquellas personas que desde el 1 de enero, desde 1985, han sufrido ataques o han sufrido violaciones graves según lo contenido en el derecho internacional humanitario, en razón del conflicto armado. Pues como sabemos, Colombia es un país que durante muchos años sufrió el flagelo del conflicto al margen de la ley, ya sea por grupos paramilitares o grupos guerrilleros, en los cuales nos arroja un total de víctimas registradas en la unidad para las víctimas de más de 8.900.000 víctimas del conflicto armado en todo el territorio. Pero es importante destacar que existen unos principios para esas víctimas. La ley de víctimas tiene como fin esencial que el acompañar, ese es el acompañamiento que brinda el Estado a todas aquellas personas que sufrieron el flagelo del conflicto armado de manera directa o indirecta. Es decir, muchas personas fueron desplazadas de sus tierras, pero además les asesinaron familiares, mujeres fueron violadas, niños y niñas y adolescentes fueron reclutados en el marco del conflicto armado, lo cual generó que en el año 2011 el Estado se pronunciara a través de una ley, que es la ley reconocida como Ley de Víctimas, para el apoyo a esas víctimas en su proceso de reparación. Porque indiscutiblemente el Estado, se ha demostrado, no tuvo presencia en algunas zonas del país, lo cual posibilitó que esos grupos armados pues violaran gravemente los derechos de esas personas. Así las cosas, uno de los principios que encontramos dentro de esta ley de víctimas es el principio del debido proceso. Es decir, la víctima tiene derecho a ser escuchada, a declarar su hecho victimizante. Pero hay que entender que la declaración no es lo que hace víctima a la persona. En realidad, lo que hace víctima a una persona del conflicto armado es haber vivido ese hecho victimizante. Es la mujer que fue violada dentro del marco del conflicto. Es el hombre que fue desplazado dentro del marco del conflicto armado. Por lo tanto, la declaración es una mera formalidad para ser inscrito en el registro de unidad de víctimas, que es la base que tiene el Estado en su sistema de todas las víctimas que existen en Colombia. Actualmente en el registro existen 8.900.000 personas, pero eso no indica que ese sea el verdadero o el real la real cifra de las víctimas en Colombia. Pueden ser más, ya que muchas, por razones de haber emigrado, de tener miedo, no pudieron declarar en el momento en que le correspondía. Así las cosas. Otro principio básico de la ley de víctimas que lo introduce y que los que somos defensores de derechos humanos agradecemos y celebramos es el enfoque diferencial. Y el enfoque diferencial es el reconocimiento de que existieron y existen situaciones particulares de determinados grupos por razón de su edad, de su sexo, de su raza, del género, y que necesitan una mayor protección por parte del Estado en virtud de eso. Así las cosas, la ley de víctimas parte y señala que existe a todas las víctimas una reparación administrativa que es considerada en dinero, para que ellos superen su grado de vulnerabilidad, además de todas las ayudas humanitarias que ya se les entregan, pero nosotros en esta charla nos vamos a detener sobre esa reparación administrativa. El decreto 1085 del 2014 señala que los hechos victimizantes susceptibles de indemnización son el homicidio, el desplazamiento forzado, las violaciones por delitos sexuales, ataques sexuales, desaparición, entre otros. Y por cada hecho victimizante se les otorgará a las víctimas un valor en dinero. Ese valor en dinero puede oscilar entre los 17 salarios mínimos y los 40 salarios mínimos. Cuando en una víctima existan dos hechos victimizantes, es decir, a Melina Quintero no solamente la desplazaron, sino le asesinaron a su padre, esa víctima
tendrá derecho al valor de 40 salarios mínimos legales porque sobre ella recaen dos hechos victimizantes que tienen que ser susceptibles de reparación económica por parte del Estado. Pero más allá de lo que dice la ley, encontramos que en la realidad esta reparación administrativa se ha convertido en un verdadero problema para que la víctima pueda acceder a ella. ¿Por qué? Porque en la unidad de víctimas los procesos son un poco demorados, las asignaciones presupuestales no alcanzan para todas las víctimas y de hecho en el año 2017 se declaró que ni siquiera el 15% de las víctimas del conflicto armado había sido indemnizada hasta el momento, a pesar de que tenían un reconocimiento de hace más de 20 años. Es decir, notamos que existe una lentitud en ese término para la verdadera justicia y la verdadera reparación integral a las víctimas. Pero más allá de eso, vamos a detenernos a hablar sobre un aspecto muy importante y el cual es, como yo les comentaba ahora, el enfoque diferencial. Existen unas resoluciones que ha emitido la unidad de víctimas en virtud de ese principio de enfoque diferencial. Y es la resolución 1049 del 2019. Esa resolución 1049 nos enseña que de acuerdo hay unas situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad que viven unas víctimas. Nosotros tenemos un general de víctimas, son 8.900.000 personas, como ya lo dije. Pero además de eso, dentro de ese universo de víctimas existen víctimas que tienen unos criterios de priorización, que tienen unas circunstancias particulares que deben ser atendidas de manera prioritaria. Por eso, la unidad de víctimas, con base en ese principio de enfoque diferencial, desarrolló la resolución 01049 de 2019 que versa sobre un método técnico de priorización para establecer el reconocimiento y el pago de la indemnización administrativa de manera prioritaria a esas víctimas. Por eso tenemos que estos requisitos de extrema vulnerabilidad o urgencia manifiesta son los siguientes. Primero, que la víctima tenga 74 años de edad o más, es decir, la víctima esté dentro del rango de la tercera edad. Segundo, que la víctima tenga una discapacidad. Tercero, que la víctima tenga una enfermedad de alto costo, de alto riesgo, que tenga unas enfermedades huérfanas, ruinosas o catastróficas. Es decir, si la víctima demuestra uno de esos tres criterios, puede solicitar de manera prioritaria la materialización de la medida de reparación, es decir, el pago de esa reparación administrativa y no someterse en el tiempo a una espera indefinida de cuándo se va a materializar esa reparación. Nosotros encontramos que la resolución 01049 establece unas fases para ese reconocimiento. La primera fase es realizar la solicitud, es decir, la víctima debe decirle a la unidad de víctimas, y es lo que nosotros hacemos en consultorio jurídico, es precisamente ese es el trabajo que hacemos y es orientar a la víctima para que pueda hacer esa solicitud ante la unidad teniendo en cuenta sus circunstancias de carácter prioritario. Por ejemplo, si la víctima tiene 74 años de edad, debe informar a la unidad de víctimas que ya ha llegado a los 74 años de edad y que teniendo en cuenta la resolución 01049 del 2019, debe ser considerada como una víctima a la que se le tiene que aplicar el método técnico de priorización. Segundo, ¿qué va a hacer la unidad de víctimas? Una vez la unidad de víctimas reciba esa documentación, va a hacer un análisis de esa documentación para que efectivamente se demuestre que esa víctima tiene que aplicársele el método prioritario y no puede aplicársele un método general que es el estipulado en la ley. Tercero, la unidad de víctimas debe resolver de fondo de acuerdo a la solicitud. Y la cuarta fase, que es la última, es la entrega de la medida. Entonces, una vez la víctima realiza la solicitud, la unidad de víctimas tiene 120 días hábiles para emitir una respuesta de fondo. ¿Y cómo se materializa esa respuesta de fondo? Pues emitiendo un acto administrativo
en el que indique si la víctima tiene o no tiene derecho a esa priorización. Una vez la unidad de víctimas impida ese acto administrativo, la materialización de la medida, que no es otra cosa sino la entrega de esos recursos económicos, tiene la unidad de víctimas lo hará siempre y cuando exista una asignación presupuestaria. Y es en esta fase de la materialización de la medida en donde nosotros encontramos más obstáculos. ¿Por qué? Hablo desde la experiencia de consultorio y desde mi experiencia con las víctimas del conflicto armado. Nosotros desarrollamos todo el proceso de solicitud, de métodos de criterio de priorización, de expedición ellos expiden el acto administrativo, pero para lograr la materialización de la medida es un poco difícil, porque ya no depende tanto de la unidad de víctimas, sino de la asignación del presupuesto que ellos tengan. Sin embargo, nosotros dentro del trabajo de consultorio hemos logrado no solo que a víctimas se las priorice por las razones de edad, de discapacidad o de enfermedad, sino que también hemos logrado que a ellos se les entregue verdaderamente esa reparación administrativa en dinero, porque realmente es un derecho que les corresponde. La ley 1448 del 2011 es clara. La unidad de víctimas debe entender, estudiar cuáles son las situaciones socioeconómicas que tiene esa víctima y proceder a hacer la entrega de la reparación administrativa. Que si nosotros pensamos más allá, realmente no es nada para lo que esa persona vivió dentro del marco del conflicto armado. Por desplazamiento forzado, por ejemplo, a una víctima que se le haya desplazado de su finca, de su tierra, de sus raíces, solamente el Estado les reconoce 17 salarios mínimos, según el decreto 1085 del 2015. Sin embargo, hay que hacer claridad para las víctimas que nos están viendo que la reparación del Estado es de manera subsidiaria, es decir, la reparación verdadera que esas víctimas tienen se encuentra en la unidad en la Fiscalía de Justicia y Paz, en los tribunales, en la justicia transicional, porque son los victimarios quienes deben reparar a las víctimas como tal. Pero bueno, eso es un tema que sería bueno abordarlo dentro de otro Facebook. Ahora bien, ¿cuáles son los problemas reales que tienen las víctimas del conflicto armado? Primero, la superación de su grado de vulnerabilidad. Tenemos que recordar que las víctimas del conflicto armado, por lo general, el conflicto se desarrolló en las zonas rurales del país. Entonces, muchas de las personas víctimas del conflicto armado no tienen un nivel de escolaridad muy alto. Realmente algunas, por suerte, terminaron el bachillerato. Por lo tanto, las oportunidades laborales y las oportunidades de tener una vida en condiciones dignas son mínimas frente a otras personas. Por eso es que el Estado, y sobre todo en cuestiones de mujeres, ha desarrollado este principio del enfoque diferencial para lograr que todas aquellas víctimas superen el grado de vulnerabilidad, claro, pero con ayuda del Estado, con el acompañamiento directo del Estado por parte de la unidad de víctimas. El método de priorización es un método que determina cuáles son los criterios y los lineamientos que la subdirección para la reparación integral de las víctimas va a adoptar. Como ya lo dije, según la resolución 1049 del 2019, son 3 los criterios. El primero es tener 74 años o más, tener una discapacidad o tener una enfermedad de alto costo, ruinosa, catastrófica y que sea probada. Es decir, yo no puedo alegar, en derecho tenemos una máxima y es de lo pedido, lo probado. Entonces, si la víctima va a alegar que tiene una discapacidad que no le permite tener una vida en condiciones dignas, debe probarla a través de un certificado médico, que es el que determina ese tipo de discapacidad. Asimismo, también sucede con la enfermedad que la víctima tenga. De igual manera,
cuando se habla de que tienen más de 74 años de edad, pues aportamos una fotocopia de la cédula de la víctima en donde conste en qué año nació. Ahora bien, ustedes saben que el artículo 44 de la Constitución Nacional señala que los niños, niñas y adolescentes tienen una mayor protección por parte de su familia, de la sociedad, del Estado. En razón de ese artículo, en razón de todos los derechos del menor, la unidad de víctimas durante el tema de la pandemia por COVID-19, en abril expidió la resolución 370 del 2020, en la cual señala que existen niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado que se encuentran en situaciones excepcionales de vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros hablamos de mayores de edad, en la ley de víctimas, víctimas mayores de edad, pues nosotros entendemos que a esas personas directamente se les va a entregar el pago de la reparación administrativa. Pero cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, ese dinero no se les va a entregar a ellos. La regla general es que se constituya un encargo fiduciario, porque la indemnización es de carácter individual. Es decir, si mi grupo familiar de víctimas son de 5 personas, yo no puedo pedir que me paguen el dinero que le debían a mi hermana. No, cada reparación es individual. Y lo que se hace cuando hay menores de edad es que se constituye un encargo fiduciario para efectos de proteger esos derechos de reparación de esos menores de edad. La ley 1448 es clara con respecto a eso. Sin embargo, atendiendo a la situación real que viven las víctimas del conflicto armado, porque no podemos desconocer que existen muchas víctimas que tienen hijos en condición de discapacidad, que tienen hijos con una enfermedad grave que pone en riesgo su vida y su salud. No podemos desconocer que esas personas merecen que también se les aplique un criterio de priorización, porque realmente lo que pasaba en la práctica era esto. Existía una persona que tenía un hijo, víctima del conflicto armado, que tenía un hijo con parálisis cerebral, con algún tipo de discapacidad, y lo que hacía la víctima era decirle, no podemos hacer nada, su hijo es menor de edad, no importa que tenga ningún tipo de discapacidad, aquí lo que hay que hacer es un encargo fiduciario porque eso dice la ley. Entonces la ley en ese momento, en este caso, por ejemplo, distaba mucho de lo que es realmente la protección de los derechos a las víctimas del conflicto armado, porque muchas víctimas, y las conocemos, tienen hijos en esas condiciones menores de edad y ni siquiera tienen para comprarles pañales, no tienen para comprarles remedios. Por lo tanto, hacer un encargo fiduciario de esa reparación, lo que significaba más bien poner en más riesgo o no proteger esos derechos de esos menores, cuando la ley debería propender precisamente para que las víctimas superen su condición de vulnerabilidad. Ahora, ¿qué ha pasado? Ahora con esta resolución 370 del 2020, en desarrollo de todos los derechos del niño, del menor, del niño, niña y adolescente, y de este principio de enfoque diferencial, se tiene en cuenta que hay niños, niñas y adolescentes que tienen situaciones excepcionales de vulnerabilidad. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el niño tiene una discapacidad o cuando tiene una enfermedad que pone en riesgo su salud y la vida en condiciones dignas. En ese momento, la resolución habla de que si existen esas circunstancias, el padre, el representante legal, puede aportar la documentación para certificar esas condiciones y pedirle a la unidad de víctimas que no constituya un encargo fiduciario, sino que entregue el dinero al menor. La resolución 370 habla de que la unidad de víctimas tendrá 120 días hábiles, los mismos que los que hablábamos en la resolución 01049, porque es una reglamentación especial. Una vez culminados esos 120 días hábiles para
analizar la documentación aportada por el representante del menor, deberá expedir un acto administrativo en donde se reconozca la medida y hacer el pago inmediato. La diferencia con la resolución 01049 es que mientras la resolución 01049 habla de mayores, te está hablando de adultos, no te dice que tienen que hacer un pago inmediato. Te dice es que el pago estará sometido a la asignación presupuestal. Sin embargo, cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, sí te dice que el pago tiene que ser inmediato. La medida se debe materializar de carácter inmediato. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Ahora bien, si ya se ha constituido un encargo fiduciario, que es, digamos, que las preguntas más comunes que hacen, se ha constituido ya el encargo fiduciario y hay una situación excepcional de vulnerabilidad demostrable, probable, lo que hay que hacer es hacerle una solicitud a la unidad de víctimas y decirle, este menor se encuentra dentro de esta situación contenida en la resolución 370, por favor proceda a priorizarlo, para que a su vez la unidad de víctimas le envíe un documento a esa fiducia, a esa entidad financiera, para que reembolse los dineros del menor y sean entregados al representante legal. Ahora bien, hay un ítem en esa resolución que es bastante importante, porque una de las preguntas que nos hacemos los defensores de derechos humanos y los defensores de los derechos de los menores es ¿cuál va a ser el control que va a tener la unidad de víctimas para el pago de estas medidas a favor de los menores, niñas y adolescentes? ¿Cómo van a garantizar que efectivamente vayan al cuidado de estos menores y no vayan a las arcas de ese particular, de ese representante, así y que se sigan vulnerando los derechos del menor? Esa resolución contempla que la unidad de víctimas hará un acompañamiento directo a ese representante para la inversión de estos recursos. Es decir, la inversión de esos recursos debe hacerse precisamente en el cuidado del menor, de la niña o del adolescente víctima del conflicto armado, más no puede ser un dinero para el representante legal hacer lo que él considere con ese dinero. Así las cosas, en materia, en Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, muchos son los casos, muchas son las solicitudes que nosotros hemos presentado ante la unidad de víctimas, y lo que realmente vemos es cómo, a pesar de presentar documentaciones, a pesar de presentar las solicitudes correspondientes, a pesar de tener en cuenta todos los criterios que establece la ley para el acceso a esas medidas y entender la condición socioeconómica que vive la víctima, lo que hace la unidad de víctima es dilatar. Muchas veces, en muchos casos, y tengo que decirlo, en muchos casos hemos encontrado que la unidad de víctimas se convierte en el principal obstáculo para la víctima. Y tenemos que acudir a acciones de tutela, a incidentes de desacato, para lograr la verdadera reparación y la verdadera materialización de la medida, cuando en principio eso no debería ser así, porque la unidad de víctimas está constituida es para acompañar a las víctimas dentro del proceso de formación, de reparación. Por eso es tan importante que nosotros como consultorio, como docentes, como defensores de los derechos humanos, seamos voceros de lo que realmente está pasando con las víctimas del conflicto armado, porque no podemos hablar de paz, no podemos hablar de una verdadera justicia cuando realmente a la víctima por parte del Estado se le está revictimizando y se le está colocando en una circunstancia de mayor vulnerabilidad que el mismo hecho victimizante. Hemos tenido casos en donde la víctima ni siquiera ha sido reconocida durante 20 años y hemos logrado que la unidad de víctimas la reconozca y hemos durado años peleando para que la unidad de víctimas le pague la medida de reparación. Hay que entender claro, hay que entender algo que es muy claro en la ley. Esto no es un regalo que le hace el Estado a las víctimas. Este es apenas un reconocimiento que se les hace
precisamente por el abandono que vivieron, precisamente por el hecho victimizante que vivieron. Y las víctimas en estos momentos necesitan no solamente la colaboración de las instituciones del Estado, sino también el apoyo de la academia, el apoyo de la sociedad, el apoyo de nuestros estudiantes, para que sus derechos no sigan siendo vulnerados. A pesar de todas las circunstancias que en la realidad pasan, pues nosotros seguimos batallando, seguimos abanderando esta causa por las víctimas del conflicto armado y aplaudimos la resolución 370 del 2020, que sin duda es una resolución que protege todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes y nos dan a nosotros más luces para seguir trabajando con esas familias que presentan ese grado de vulnerabilidad y que presentan esas situaciones especiales, porque son situaciones particulares que de alguna u otra manera no se presentan en todas las víctimas, pero sí existen casos y es necesario tenerlos en cuenta. Porque si vamos a hablar de una justicia social, si vamos a hablar de una verdadera justicia en derechos, ningún caso podría quedar por fuera. Y era lo que pasaba anteriormente de la resolución 370 del 2020. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga una pregunta acerca del tema. Gracias, doctora Melina. Le damos la bienvenida a la doctora Vianis, que será la moderadora en este espacio de las preguntas por el chat. Gracias, Sandra. Cordial saludo para todos. Bienvenidos a todos al Facebook Live. Vamos a revisar y un par de preguntas que realizaron diferentes usuarios para que la doctora Melina las resuelva y podamos también nutrir este espacio académico. Un usuario nos pregunta, tengo un familiar con VIH, ¿qué debo aportar para que le reconozcan la indemnización administrativa? Doctora Melina, ¿qué nos comenta al respecto? El micrófono, doctora. Con gracias. Como ya lo manifestábamos ahora, la resolución 01049 del 2019 te señala que hay unos criterios de priorización. En estos casos, enfermedades como el VIH, cáncer, son enfermedades de alto costo. Por lo tanto, tendrían que ser certificadas por el médico y presentada esa documentación ante la unidad de víctimas para efectos de que se aplique el método técnico de priorización. Hay que entender algo y es bueno hacer la claridad para las víctimas del conflicto armado. Una vez se presente la documentación y se presente la solicitud, eso no quiere decir que la unidad de víctimas va a decir que sí o tiene la obligación de responder de manera inmediata. La unidad de víctimas debe tener esa solución de ese método técnico de priorización en los 120 días hábiles, que es lo que establece la ley. Y una vez pasados esos 120 días hábiles, debe emitir un acto administrativo reconociendo o no. Puede ser, lo cual indica que puede ser que la unidad de víctimas diga que no se aplica el método técnico de priorización. A lo cual tenemos que estar muy pendientes porque la ley es clara y podemos presentar los recursos de ley. Gracias, doctora. Otra usuaria nos comenta, mi madre está en el Registro Único de Víctimas, tiene 78 años. ¿Puede ella reclamar su indemnización administrativa o puedo reclamarla a nombre de ella? No, debe ser la persona directamente quien reclame porque la indemnización, el pago de esa reparación es de carácter individual. La madre debe realizar con fotocopia de su cédula una solicitud ante la unidad de víctimas para que se le aplique el método de la priorización.
Complementando en ese punto, doctora, ese hace parte de los servicios que nosotros como consultorio jurídico prestamos. Los estudiantes tienen el acompañamiento de nosotros como asesores para que puedan desarrollar de manera idónea las peticiones dirigidas ante la unidad de víctimas en aras de la protección de todas esas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, y obviamente con la calidad que presta la garantía de la Universidad del Magdalena de su programa de derecho. Tiene la confiabilidad ese usuario, esa víctima, de que el documento va a ser redactado de una manera ajustada de derecho, con normas actualizadas, con toda la documentación pertinente para que pueda esa persona lograr un resultado favorable a sus intereses como víctima del conflicto armado. Entonces es una de las ventajas y uno de los plus que presentamos dentro del programa de derecho, dentro del consultorio jurídico Unimagdalena, y que obviamente le da tranquilidad a la comunidad de los servicios que nosotros prestamos y de garantía y protección de los derechos humanos. Sí, doctora Vianis. De hecho, los invito a que nos sigan en las páginas Consultorio Jurídico Unimagdalena por Facebook, en Instagram Consultorio Jurídico Unimag, en Twitter Consultorio Jurídico Unimag. Nuestro correo es consultoriojurídico@unimagdalena.edu.co. Ustedes nos pueden seguir, pueden mandar todas sus solicitudes, todas sus interrogantes, todas el apoyo en cualquier área del derecho que necesiten, que con gusto los atenderemos. Así es. De igual manera, doctora, dentro del chat estaba manifestando sobre las dificultades ante la EPS para que suministrara los certificados. ¿Qué pues opinas respecto de eso? Sí, eso es una de las dificultades. Bueno, y nosotras como docentes lo hemos vivido en los procesos que tenemos, que la ley te dice que el certificado del médico, entonces tú lo primero que piensas es, nada más, aparte una cita, voy al médico, él me mira, me hace los exámenes y ya tengo el certificado. Eso es lo que todos pensamos que podría pasar. Pero lo que realmente sucede es que el médico dice que no puede entregar el certificado, la EPS dice que no, que vaya a la IPS, si el régimen subsidiado se convierte en un problema, nos toca apartar cita. Nos ha tocado hasta presentar derechos de petición, quejas, tutelas, para que a esa víctima se le realice el certificado de discapacidad. Por eso es importante y por eso yo los invitaba a que todos fuéramos veedores de derechos humanos, porque realmente la víctima no solamente tiene su proceso y no puede llevar el proceso solo ante la unidad de víctimas, porque estamos hablando de una ley que contempla actos administrativos, que contempla también resoluciones, que contempla también los recursos. Entonces, la víctima en realidad, como lo decía, vivió en zonas rurales, porque el conflicto se desarrolló fue en las zonas rurales del territorio colombiano, y muchas no cuentan con un nivel de escolaridad alto como para poder reclamar sus derechos, para poder hacerlos valer. Por eso es tan necesario el aporte que la Universidad del Magdalena en estos momentos está haciendo. Nosotros tuvimos la oportunidad durante los años 2017, 2018 y 2019 de capacitar a más de 1,000 personas en estos derechos, en acciones constitucionales, precisamente para que puedan hacer valer sus derechos, porque nuestra meta no es solamente acompañarlos como universidad, sino formarlos a ellos como verdaderos defensores de derechos humanos y líderes de sus comunidades, para que repliquen toda esta información. Así es, doctora. Dentro de las políticas de inclusión presentadas por el rector, doctor Pablo Vera Salazar, está esa: incluir, invitar, conectar a la universidad con la comunidad, y eso es una de las labores principales que desarrollamos en el área de derechos humanos, en el consultorio jurídico de la Universidad del Magdalena, ya que somos la cara visible de la universidad, la que tiene el contacto directo con la comunidad, y entonces están invitados todos para hacer parte de esta comunidad que puede transformar la sociedad, iniciando con la sociedad magdalenense y pues repercutiendo a nivel nacional. Gracias, doctora Melina, entonces por... Doctora Vianis, en el chat vi que había una pregunta sobre un miembro de la fuerza pública. Hay que hacer claridad en esto. Cuando exista un miembro de la fuerza pública, del ejército, de la policía, que ha sido víctima del conflicto armado,
la unidad expedirá el acto administrativo de reconocimiento de víctimas, pero realmente como ha sido víctima en ejercicio de su cargo, es la entidad, es la institución como tal quien tiene que hacer la reparación según los lineamientos que ellos tengan consagrados. Nosotros tuvimos el caso de un militar que quedó sin visión debido a una granada y se le hizo el reconocimiento por parte de la unidad como víctima, pero el ejército fue quien lo indemnizó precisamente por haber estado cumpliendo su deber y por haber sido víctima dentro de ese momento. Eso es importante aclararlo porque también es importante aclarar que no se puede considerar víctimas, y la ley es muy clara, a los grupos o a las personas de esos grupos al margen de la ley. Por ejemplo, y hay una contradicción, y eso sería interesante para hacerlo dentro de otro Facebook Live, y hay una condición de los victimarios también, por ejemplo, de los niños, niñas y adolescentes que fueron reclutados por esos grupos al margen de la ley y se convirtieron en victimarios. ¿Cuál es la responsabilidad verdadera y la responsabilidad objetiva que tendrían esos menores cuando por pertenecer a zonas rurales fueron reclutados y no hubo ningún acompañamiento por parte del Estado? Eso también hay que tenerlo en cuenta y lo dejo a criterio de la vicerrectoría por si nos hace otra invitación, porque sería un tema bastante interesante. Y también hay que entender que la ley es clara, la ley 1448 es clara en considerar que solamente son víctimas y hablamos de población civil. Cuando hablamos de eso, hablamos de población civil. Y si bien existe, no podemos hablar de las víctimas al margen de la ley. Por ejemplo, no al guerrillero que quedó sin una pierna por un artefacto. No, a ellos no se les considera víctima. Se les considera víctimas a aquella población civil que quedó en medio de un conflicto armado y que sufrió graves consecuencias con ocasión a la violación de esos derechos reconocidos internacionalmente. Así es, doctora. También tenemos una usuaria que manifiesta: mi niño tiene síndrome de Down, requiere una operación importante. ¿Puedo aplicar a la nueva resolución que habla sobre los niños? Sí, claro que sí. Cuando existan la unidad de víctimas, en una conversación que tuvimos, no estipulaba, y eso hay que tener claro, no estipulaba el síndrome de Down como una situación o una condición que hiciera prioritario o que se considerara que hay prioridad en el pago de esa indemnización. Sin embargo, por la pregunta que me comenta el usuario, tiene una operación, entonces habría que certificar cuál es la enfermedad que padece el niño, porque la resolución 370 te habla de una enfermedad grave que ponga en peligro su salud y sus condiciones de vida o una discapacidad. Así es, pues ya hasta el momento finaliza la ronda de preguntas. Agradecemos a la doctora Melina pues las aclaraciones en los puntos importantes, tanto en los cuestionamientos de los usuarios como en los casos reales que manejamos diariamente dentro de consultorios jurídicos. Ahí, discúlpame, Sandra, y no sé si me pueda robar 2 minuticos más. Porque, claro que sí, doctora. Gracias. Es que hay una pregunta bastante interesante, porque realmente nosotros en el ejercicio, y doctora Vianney, usted lo entiende también así como yo, que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que verdaderamente pasa. Hay una víctima o hay un usuario que está colocando una pregunta en el chat que habla sobre que una vez se hace la indemnización, el acto administrativo, ellos llaman, dicen que en el banco agrario van a estar 60 días los recursos, pero realmente, ¿qué es lo que pasa? Realmente, y lo hablo desde la experiencia de consultorio y de los casos que hemos tenido, cuando solicitamos un acto administrativo de reconocimiento de las víctimas del conflicto armado en cuanto al método técnico de priorización, por lo general, por regla general, tenemos que presentar una acción de tutela para que nos respondan, para que la unidad de víctimas emita ese acto administrativo. Pero ¿qué pasa? Cuando ya la víctima
quiere notificarse del acto administrativo o cuando quiere reclamar el dinero, ya esos recursos han sido devueltos. ¿Por qué? Porque la unidad de víctimas, entonces cuando vamos a tutela, la unidad de víctimas nos muestra, nos enrostra un acto administrativo de hace 6 meses que no había sido notificado a la víctima y que no había producido ningún efecto jurídico por cuanto no se había notificado. Sin embargo, dicen que ya se había hecho el giro y que como la víctima no lo reclamó, entonces se le devolvió a las arcas de la entidad. Y esto es una situación que ocurre bastante y que genera bastante malestar no solo en las víctimas, sino en los defensores de derechos humanos, porque pareciera una burla a los derechos que en realidad tienen las víctimas. No hay que entender algo, si la unidad de víctimas hizo devolver ese dinero porque la víctima no se presentó, pero esa víctima no tenía conocimiento de que existía ese dinero en el banco, se puede presentar una acción de tutela porque evidentemente hay una violación del derecho fundamental al debido proceso. Y eso sí tengo que señalarlo y reiterarlo, y es que ninguna institución puede someter a las víctimas a trámites injustificados, a obstáculos administrativos que no deben colocárseles, sino todo lo contrario, ayudarlas a su proceso de reparación y de justicia, porque es que las ayudas, la reparación administrativa, todo lo contemplado en la ley 1448 es un método, es un derecho que tienen las víctimas y que debe tener acompañamiento por parte del Estado. Gracias. Muchas gracias, doctora Vianis, doctora Melina, por la intervención. Bueno, a partir de este momento seguimos con un breve espacio para la toma de asistencia e histograma de la felicidad que nos acompañarán en este espacio, perdón, nuestra compañera Stephanie. Bienvenida, Stephanie. Gracias, Ana, y gracias, doctora Melina, por su intervención. Doctora Vianis, muchas gracias por su tiempo también. En ese orden de ideas estoy evidenciando en Facebook alrededor de 30 conectados. Vía el chat les comunicamos el link para que por favor registren su asistencia. Y en estos momentos me permito respetuosamente proyectarles un Menti, el cual es una aplicación en la que podremos medir qué opinan ustedes de la cátedra hoy realizada. Me confirman por favor si evidencia en mi pantalla. En ella vemos una escala del 1 al 5 para calificar y evaluar cualitativamente nuestra actividad del día de hoy impartida por la doctora Melina. Agradecemos a los participantes que nos ven vía Facebook ingresar a la página www.menti.com y utilizar el código 5387614. Con ese código podremos, por favor, dar nuestra percepción de la jornada de hoy. Esta es una actividad que no toma más de 5 minutos, en las que a través de sus percepciones podremos pues tomar las recomendaciones pertinentes para el desarrollo de esta iniciativa Experto Unimagdalena en Casa. Como bien extendió la invitación la doctora Melina, la idea es realizar y seguir continuando con estos eventos desde la Vicerrectoría de Extensión en alianza con el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. Agradecemos a las 30 personas que están conectadas vía Facebook que por favor nos colaboren con el diligenciamiento de esta encuesta. Como les comentamos, no toma más de 5 minutos. Ya están comentando nuestros participantes. Muchísimas gracias. La idea es conocer su percepción sobre este tema. Los vimos muy participativos al momento de las preguntas y opiniones. Recuerden también que en el chat de Facebook encuentran el link para diligenciar su asistencia. Bueno, démosle unos minuticos a nuestros participantes. Ya van 2 percepciones. La idea es por lo menos llegar al 10% al 30% de los asistentes. Muchas gracias. Ya vamos en 3 participaciones. Muchísimas gracias. Es la idea saber qué opinaron de la actividad. Continuamos en 3, ya vamos en 4. Recuerde por favor www.menti.com utilizando el código 5387614. Muchas gracias, ya vemos que vamos con varios participantes. Doctora Melina, encabeza usted las encuestas con la mejor calificación. Muchas gracias. Gracias por su opinión, muy amables.
Sabemos que es un tema que hay que complementar y que las ramificaciones del mismo implicarán más capacitaciones de esta índole. Abierta la invitación y extendida para que repitamos más espacios de esta línea de los derechos, del derecho, perdón. Vamos en 7 participaciones, 7 opiniones. Muchas gracias. Démosle un minutico más. Llegamos por favor a las 10. Muy bien. Gracias por su percepción, por su opinión. Ya vamos en 10 participaciones. Muchas gracias, muy amables. La idea es que por favor en esa misma página refresquen para que nos comenten su percepción cualitativa y en qué podemos mejorar. Estamos atentos en alrededor de 160 caracteres. Nos pueden comentar qué opinan de la actividad, en qué podemos mejorar, de pronto si hay algún tema sugerido. Comentarios finales de la actividad. Muchas gracias. En el mismo código, www.menti.com, utilizando el código 5387614. Dicen que excelente la conferencia. Muchas gracias, doctora Melina. Vamos a ver que nuestros participantes sigan comentando. Excelente, excelente, muy bien. Muchas gracias por sus comentarios. Son sumamente importantes para nosotros. Conocer su retroalimentación. Recuerde que en el chat de Facebook ustedes podrán encontrar el link para diligenciar su asistencia. ¡Wow! Nos sugieren la realización de 3 actividades por semana debido a que son muy provechosas. Bueno, muchas gracias, lo tendremos en cuenta con todo el equipo de consultorio jurídico. Excelente intervención y gran temática. Muchas gracias. Gracias a usted por su opinión. Excelente tiempo de capacitación. Esperamos que se pueda seguir contando con momentos como este, los cuales enriquecerán nuestros conocimientos. Claro que sí, excelente, doctora Melina. Importante información y muy acertada en la respuesta de instrucciones. Muchas gracias a nuestra conferencista de hoy, nuestra experta Unimagdalena, la doctora Melina Quintero. Bueno, ya vamos en alrededor de 10 participaciones. Muchas gracias, el mismo promedio que la calificación anterior. Excelente intervención de la doctora Melina, además de hermosa, muy inteligente. Flores para la doctora Melina. Muchas gracias, excelente capacitación. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por sus retroalimentaciones. Importante para nosotros conocer sus percepciones. En ese sentido, dejaré de compartir pantalla. Los invito y les recuerdo, por favor, a diligenciar el link que se encuentra en el chat de Facebook para registrar su asistencia para el final del semestre, poder entregar la certificación de su participación en el programa Experto Unimagdalena en Casa. Muchas gracias. Dejaré de compartir. Doctora Melina, nuevamente extenderle el agradecimiento. A la doctora Vianis también por su tiempo. Y Sandra, bueno, nos comentarás. Gracias, Stephanie. Nuevamente, gracias, doctora Melina, doctora Vianis. Bueno, en nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el Programa de Derecho y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, agradecemos haber asistido a esta 4ª sesión del programa Experto Unimagdalena en Casa, denominada Criterios de priorización para el acceso a la reparación contenida en la Ley 1448 del año 2011. Antes de despedirnos, queremos invitar a nuestros asistentes graduados, a la comunidad en general, a estar atentos a todas las actividades que organizamos y que se apoyan desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram como PEX Unimagdalena. A todos muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de tarde. Muchísimas gracias.